Aquí comienza tu programa, Pregunta al Pastor. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí para disfrutar de las riquezas que tenemos en la palabra del Señor. En esta tarde tenemos un programón y ya vamos a comenzar rápidamente para aprovechar bien el tiempo como nos enseña la misma palabra del Señor. Le invitamos a la pastora Karina, profeta de allí de Montevideo, que pueda estar allí trayendo nuestras respuestas a las preguntas al pastor. Pregunta al Pastor, Pastor. Muy buenas tardes, bendiciones. Tengo una pregunta para responderle a Andrea, que nos hizo una pregunta que dice, ¿por qué oro y no pasa nada? Y quería decirle a Andrea y a los oyentes de que hay muchas cosas que a veces implican que creamos que no pasa nada, porque yo pienso que siempre que una persona ora, que nosotros oramos de la forma correcta, siempre algo ocurre y pasa en el mundo espiritual. Pero hay un versículo que quiero compartir que quiero usarlo como fundamento para responder esta pregunta que se encuentra en el libro de Marcos, versículo 24 y 25, que dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Uno de los factores que a veces impide que Dios nos responda o que llegue la respuesta a nuestra oración es porque oramos y no creemos que lo que estamos orando nos va a venir, porque dice, si creed que lo recibiréis y que os vendrá, que eso que yo estoy orando, aparte de creerlo, creo que lo voy a recibir y que vendrá lo que yo estoy orando. Pero continúa el versículo diciendo, y cuando estéis orando, perdonad, porque a veces oramos con resentimiento, con enojo, con ira, con falta de perdón en nuestro corazón, y eso impide que llegue la respuesta a nuestra vida. Dice, y cuando estés orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas, considerando que nosotros también cometemos errores, cometemos pecados, ofendemos y tenemos cosas que impiden que esa oración sea de alguna manera contestada por el Señor. Pero aparte de eso, en Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3, dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y ahí habla sobre las cosas materiales, cuando pedimos algo que no llega a nuestra mano por muchos años, y dice, el tema es la intención, ¿para qué yo estoy pidiendo esto? Y dice Santiago, porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites, o sea, para malgastar aquello que le estamos pidiendo. Pero cuando hay en nuestro corazón el deseo de lo que estamos pidiendo para invertir en algo productivo, en algo que edifique, seguramente el Señor nos va a contestar nuestra oración, y eso, como decía en el versículo anterior, vamos a recibir y nos va a venir a la mano. Pero también hay algo que aquí quiero cerrar, que yo, Karina, personalmente acostumbro a decir que Dios siempre tiene respuesta para nuestras oraciones y que se clasifican en tres, cuando Dios nos dice sí y nos otorga, cuando Él nos dice no y cuando Él nos dice que esperemos, porque a veces nuestra respuesta está otorgada, pero no es para este tiempo ni para este momento. Y como base para esto, quiero usar Eclesiastés en capítulo 3, versículo 1, que dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se espera debajo del cielo tiene su hora. Esto nos muestra claramente que hay cosas que todavía Dios no nos ha contestado, porque aún no es el tiempo de que eso llegue a nuestra mano. Pero lo que no quiere decir que Dios no nos conteste o que no pase nada cuando oramos. Entonces que tenemos esto de que cuando nosotros oramos tenemos que saber esperar el tiempo de su respuesta. Pero también hay el no de Dios para nuestra vida. Y quizás me preguntas en esta mañana, ¿por qué Dios me diría que no? ¿Por qué Dios me diría que no a lo que yo estoy orando o estoy pidiendo? Cuando pedimos algo que no está en su voluntad, que no está en su corazón, que no va a ser de bendición para mí, que yo no voy a saber usarlo, que no lo voy a saber aprovechar, Dios seguramente y ciertamente me va a decir que no. Y para cerrar quiero usar Jeremías 17, versículo 10, que dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras.
Dios es el que tiene todo poder para escudriñar nuestro corazón y para darnos, según lo que Él sabe ya de antemano, si va a ser de bendición, si va a dar fruto o no. Muy bueno, muy lindo. Qué interesante, ¿no? Muchas veces pedimos y nos vienen los conflictos. ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios me responde? Pero qué lindo cuando encontramos esas perlas en la palabra de Dios y tenemos en cuenta esos factores. Yo tomé nota de algunas cosas, como por ejemplo pedir y creer, perdonar, pedir bien o pedir mal, implica un resultado, la intención del corazón y por sobre todas las cosas la voluntad de Dios. Tremenda respuesta a una pregunta muy sensible. Gloria a Dios. Pregunta al pastor. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias por permitirnos unirnos en un mismo espíritu. Y como usted mismo lo dijo, en los negocios de su reino no es necesario estar. Hoy nos unimos a través de esta transmisión para compartir tu palabra. Señor, para aprender más de ti. Señor, para poder conocerte cada vez más. Te pedimos, amado Dios, tomes el control y el dominio absoluto de este tiempo. Que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Ponemos en tus manos este programa de Pregunta al Pastor y en tu presencia nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos en esta tarde y ahora le pasamos la oportunidad al pastor Luis Vázquez, que tiene una palabra y una respuesta tremenda de parte de Dios. Pregunta al pastor. Muy, pero muy buenas tardes. Les saludamos en la paz y el amor del Señor. Y Santiago hizo una pregunta, interesante pregunta, si cuando estemos en el cielo seguiremos teniendo conciencia o seguiremos conociendo o conoceremos a nuestros seres queridos. Miren qué interesante pregunta. Bueno, para empezar podríamos decir que no hay un versículo en la Biblia, una palabra que diga que sí, así que diga esa frase, en el cielo tendremos memoria o tendremos conciencia. No hay un versículo que diga que sí, y tampoco hay un versículo que diga que no. Pero, como muchas cosas, la Biblia nos da a entender claramente ciertos principios por los cuales podemos entender que sí. Entonces, para comenzar a responder esta pregunta, Lucas capítulo 13, versículo 28, Jesús está hablando acerca del reino de los cielos y dice así, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Tremenda la respuesta de Jesús hablando acerca del cielo, y dice que los que estén excluidos, o sea que no estarán en el cielo, verán de lejos, dice, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas sentados a la mesa, porque luego dice, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces Jesús está revelando aquí un misterio de que podrán ver los que se pierdan a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas sentados a la mesa en el reino de Dios. Esto nos habla de generaciones, nos habla de personas, nos habla de nombres propios de personas. Por otra parte, en Lucas capítulo 16, la famosa historia que es un hecho real, para mí no es una parábola porque nombra nombres propios, del rico y Lázaro. Jesús habla que el rico, estando en el Hades, le pide a Abraham que envíe gente a predicarle a su familia. O sea que estando allá del otro lado, estando perdido, estando en tormento en el Hades, se acuerda
o tiene memoria de su familia. Y le pide a Abraham, envía a alguien a predicarle a mi familia. Por otra parte, también tenemos la historia en Mateo capítulo 17 de la transfiguración de Jesús, en la cual aparecen Moisés y Elías, y dice que los apóstoles le conocieron, dice que conocieron que eran Moisés y Elías, o sea que esto nos habla de que en la atmósfera espiritual hay un conocimiento de quién es la otra persona. También tenemos los relatos bíblicos de Jesucristo resucitado, ya con un cuerpo glorificado, con un cuerpo diferente, aunque similar, diferente. ¿Por qué? Porque podía atravesar paredes, podía aparecer y desaparecer, pero que también sus discípulos en reiteradas ocasiones le reconocieron, luego de resucitado, le reconocieron en la playa, le reconocieron en varias reuniones, y dice la palabra que estuvo durante 40 días presentándose a sus discípulos y enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto nos habla de que hay un conocimiento de quiénes son nuestros seres queridos o nuestros familiares, o quiénes son los otros aún después de la muerte. Para concluir la respuesta, dice allí en 1 Corintios 13:12, ahora vemos como por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El apóstol Pablo está diciendo que cuando estemos en el cielo, cuando estemos en el reino de Dios, vamos a recibir incluso más conocimiento aún del que tenemos ahora. Vamos a recibir más revelación de las cosas de las que tenemos ahora. Incluso él dice, veo como en un espejo oscuramente, pero conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces tenemos un montón, una batería de versículos en la Biblia que nos da a entender de que sí conoceremos en el cielo a nuestros seres queridos. Para responder la pregunta de Santiago, sí conoceremos a nuestros seres queridos en el cielo basándonos en todos estos pasajes bíblicos que Jesús mismo está hablando. Muy bien, qué interesante, qué interesante poder reconocer a aquellas personas a las que conocíamos, ¿verdad? Y poder ver cara a cara lo que ahora no podemos ver. Eso es algo que realmente nos deja para pensar en que las cosas que viviremos y que veremos luego de nuestra partida no van a diferir mucho en cuanto a las personas que conocemos. Y esto es algo que nos trajo a la luz el pastor Luis Vázquez. Pregunta al pastor. Buenas tardes, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bueno, en esta ocasión me tocó responder a Patricia, que ella pregunta por qué Dios da libre albedrío al hombre y a la mujer, ¿no? ¿Qué pregunta? Quizás muchos se han cuestionado o preguntado en algún momento. Dios siempre es alguien de que enseña lo bueno y lo malo al hombre, ¿no? Siempre le da la libertad y el poder de decisión y de elegir lo que puede creer si esta decisión es buena o es incorrecta, porque Dios no es un Dios hostigador. Muchos tienen un concepto o una referencia de Dios mal empleada y se cree que Dios siempre está con el cinto ahí para pegarte, para castigarte, y tiene una mal percepción o imagen de Dios, ¿no? Por eso nosotros tenemos que disfrutar el trato que Dios nos da a cada uno de nosotros, y debemos de entender esta libertad del libre albedrío que Él nos da, por llamarlo de alguna manera. El hombre muchas veces se complica, y Dios es un Dios simple. El hombre hace un mundo muchas veces en respuesta de que la misma palabra lo deja simple. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19,
dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Al principio y a lo largo de toda la Biblia o las Sagradas Escrituras, el Señor siempre nos da a escoger. Y el Señor siempre nos enseña entre lo bueno y entre lo malo, en lo que es correcto y en lo que es incorrecto, en lo que nosotros podemos obtener la bendición o la maldición, dice la palabra. Pero el Señor es tan caballero que Él nos da la posibilidad de poder elegir o escoger. Y esa palabra escoger en el original significa bajar, es decir, como que Dios se baja de la grandeza de ser Dios mismo y no es alguien que te obliga, como ese hostigador que había dicho anteriormente, ¿no? Sino de que Él nos da el poder de seleccionar, de decidir, escoger y elegir. En otras palabras, Dios no te impone nada. Dios no te dice, esto tenés que hacerlo así, sí o sí, si no te va a caer un rayo en la cabeza como algunos piensan, ¿no? Claro que sí. Uno va a ser responsable de cada acción y de cada respuesta que dé a lo que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Entonces, al elegir ese sentir que Dios nos da a causa de su naturaleza divina, en Josué capítulo 24, versículo 15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermoso es saber que se había levantado este líder, Josué, y que le hablaba porque el pueblo realmente estaba envuelto en idolatría, envuelto en sus placeres, en sus pensamientos y en sus posturas y posiciones. Y le decía, si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos, del otro lado del río, de Egipto y demás, ustedes lo pueden hacer. Tienen la libre elección. Dios no lo va a castigar necesariamente por tomar esa decisión, pero sí van a acarrear sus propias consecuencias. Entonces, dice, en una postura muy poderosa y hermosa, y se ha hablado y se ha predicado mucho, Josué se levantaba con una voz y decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él se levantaba como el sacerdote principal de su casa, que era el varón, la voz principal ahí, en su momento era él, pero hay casas, ¿no es cierto?, que quizás pueden ser disfuncionales y la voz principal puede ser la mujer, no me quiero meter por ahí, pero lo que quiero decir que Dios a cada uno de nosotros nos da la razón, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia y uno puede discernir y entender conforme a la escritura qué elegir. Así que yo también puedo decir y les invito que en este libre albedrío que el Señor nos da, que yo y mi casa serviremos al Señor. Muy bien, qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo lo que acabas de entregarnos a cada uno de nosotros y todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Dios no obliga a nadie. Muy bien, continuamos con esta tarde de Pregunta al Pastor y ahora desde Córdoba tenemos allí en Cosquina al Pastor Nelson que nos tiene una respuesta a una pregunta muy interesante. Pregunta al pastor. Pastor Raúl, Dios te bendiga, bendiciones a todo el panel, bueno, y a todos los que nos están viendo, los que nos están oyendo, Dios les bendiga grandemente. Yo quiero responder una pregunta de Carla que pregunta y dice, ¿quién dice que ustedes son pastores, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas? ¿Alguien los nombra? ¿Alguien los elige? Esa es la pregunta de Carla y la inquietud de ella y de muchos, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, nosotros sabemos que el llamado viene de parte de Dios. O sea, por supuesto que esto es para aquellos que creen que Dios es real, ¿sí? El creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso, el Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es real. Y como Él es real,
y Él tiene un reino, el reino de los cielos, y lo está estableciendo en la tierra. Entonces, Él lo hace a través de hombres y mujeres que Él ha escogido por su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Creemos fehacientemente, y personalmente creo, que el llamado de Dios aún se produce allí cuando todavía ni siquiera estamos en este mundo. O sea, aún estando en el vientre de nuestra madre, antes de nacer, Dios ya nos escogió para un propósito y para un llamado. Por supuesto que luego la iglesia, las autoridades de la iglesia de Jesucristo, que tienen la potestad para determinar si esto es así o no, será nombrándonos, enviándonos, ungiéndonos, levantándonos, reconociéndonos, ordenándonos al ministerio al cual Dios nos está llamando. Pero esto no es como en el sistema de este mundo, donde de repente cualquiera puede ser abogado, cualquiera puede ser maestro, cualquiera puede ser de repente ingeniero, aunque no cualquiera, porque sabemos también que hay personas que llevan una pasión, llevan una motivación en su corazón para una cosa, otros para otra. Por ejemplo, si hay alguien que le gusta, le apasiona la carpintería y lo pone a estudiar abogacía, puede que resulte o puede que no. En el tema espiritual y en cuanto a los ministerios, sean apóstoles, sean profetas, sean evangelistas, sean pastores o maestros, debe haber un sello, debe haber credenciales espirituales, una demostración de que realmente hay un llamado de Dios. Por ejemplo, uno de los llamados más, digamos, más cuestionados es el llamamiento del profeta, lo profético. O sea, ¿cómo es que sabes que alguien ha sido llamado como profeta de Dios y ha sido levantado como profeta de Dios? Y bueno, una de las tantas credenciales es que el profeta anuncia algo que está por venir y eso se cumpla. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos manda a apedrear a los profetas que hablan aparentemente de parte de Dios, y si no se cumple lo que dijo, hay que apedrearlo. Bueno, eso no se practica en este tiempo, gracias al Señor. Si no, tendríamos varios decesos, ¿no? Pero el punto es que debe haber un respaldo de Dios. Hay un Dios que está respaldando. El Espíritu de Dios está respaldando al apóstol, el Espíritu de Dios está respaldando al profeta, el Espíritu de Dios está respaldando al evangelista, al pastor o al maestro. Hay personas, hay ministros de Dios, hombres y mujeres de Dios, que llevan a cabo varios ministerios. O sea, por ejemplo, hay pastores que se mueven en el magisterio como maestros, hay pastores que llevan inserto en sí y en alguna manera llevan a cabo el don profético. Hay evangelistas que también son pastores. O sea, es muy amplio, difícil de explicar en 3 minutos, ¿no es cierto? Pero sí hay un llamado de parte de Dios y tiene que haber un respaldo de Dios en la persona que ha sido levantada. Por lo general, ninguno de nosotros los que estamos aquí decimos, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista. Por lo general, en lo que nos identificamos y sentimos un privilegio en hacerlo es cuando decimos, soy pastor. Soy pastor porque es lo que hacemos, pastoreamos, llevamos a cabo un ministerio, soy maestro en la palabra porque enseñamos la palabra de Dios, pero difícilmente vas a escuchar a un ministro decir, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy evangelista a las naciones. Por lo general es el pueblo, son nuestros ministros que nos reconocen o nos llaman con el nombre del ministerio al cual hemos sido llamados. Una de las cosas que quiero decir con respecto
al apóstol, a los apóstoles, ¿sí? Apóstolos. Aquí nuestro hermano y pastor Raúl conoce profundamente de esto y qué bueno sería que haga un comentario luego, ¿no? Apóstolos, que significa enviado. O sea, un apóstol no es alguien a quien todos tienen que ilustrarle los zapatos, servirle, un poco hacerle reverencia. Al contrario, un apóstol ha sido llamado para servir. El mismo apóstol de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo, él mismo dijo, he venido a servir y no para ser servido. En realidad somos siervos del Señor. Sí somos hijos de Dios, sí somos hombres y mujeres llamados por el Señor con un ministerio, pero todos los ministerios están para servir. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Efesios, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Tenemos amplia cobertura de la palabra y respaldo bíblico y mucho para leer en la Biblia con respecto a esto, pero no puedo ser muy extenso. El punto es que el llamado principalmente es un llamado de Dios. O sea, una persona que de repente pueda estudiar y capacitarse para ser pastor, pero que no fue llamado por Dios, que no ha sido ungido por Dios, que no posee los dones necesarios para pastorear, difícilmente podrá pastorear. Le va a costar muchísimo, porque no hay un llamado que es el llamado principal, el llamado de Dios. Luego, en cuanto a la capacitación, debemos capacitarnos, tomar todas las herramientas necesarias, estudiar, prepararnos, capacitarnos, porque esto también es necesario. Yo puedo no estar preparado intelectualmente y tener un llamado de Dios para ser un profeta, para ser un evangelista, un pastor, un maestro, y Dios me dará las herramientas necesarias para que yo pueda ejercer el ministerio. Pero puedo estudiarme, capacitarme, ser un intelectual de alto calibre en lo que significa la teología y todo lo demás. Pero si no hay un llamado de Dios, no voy a durar mucho, porque lamentablemente estamos en una guerra espiritual, donde tenemos un enemigo espiritual. Oiga, el mundo espiritual del mal es real, lamentablemente es real. Y nosotros, los ministros, nos enfrentamos a ese mundo espiritual. Si no hay un llamado, un respaldo de Dios, difícilmente vamos a permanecer. Pero qué bueno es también que si hay un llamado de Dios sobre nuestras vidas, nos capacitemos, nos preparemos, estudiemos, porque todo aquello nos servirá para perfeccionarnos y para no cometer graves errores en cuanto a la predicación de la palabra y llevar la verdad a todos aquellos que la necesitan. Así que bueno, hay muchísimo más, es muchísimo más amplio, pero hemos tratado de resumir un poco más o menos en cuanto a lo que Carla tenía como inquietud, que era ¿quién llama a los apóstoles? ¿Quién dice que son apóstoles, que son profetas, que son evangelistas, que son pastores o que son maestros? Una de las características del maestro, además de la pasión por estudiar y prepararse, es que puede extraer las revelaciones escondidas detrás de cada versículo bíblico y puede ampliar muchísimo y darnos muchísimo conocimiento de la palabra de Dios a través de la revelación también. Que Dios les bendiga grandemente y espero, Carla, que te sirva como respuesta. Muy bien. Qué lindo cuando nosotros podemos comprender realmente que fuimos llamados por Dios y no que fue algo impuesto o tal vez algo de nuestra imaginación o de lo que alguien nos dijo. Por ahí se ve mucho aquello de que vos vas a hacer tal cosa, pero qué bueno cuando yo sé en mi corazón lo que Dios quiere de mí.
lo que Dios quiere de mí. Los auténticos llamados se viven primero acá, con muchas otras señales y otras revelaciones que Dios también nos da. Pastor Luis. Pregunta al pastor. Sí, agregar a la muy buena respuesta del pastor Nelson. Hechos capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Maanén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, el Espíritu Santo es Dios, como decía el pastor Nelson, es Dios el que llama, es el Espíritu Santo el que pone ese llamamiento, y la iglesia confirma también ese llamado. Y eso va acompañado, como decía el pastor Nelson, de frutos, de señales. Si es pastor, tiene que tener ovejas. Si es maestro, tiene que tener discípulos. Si es profeta, tiene que cumplirse lo que dice. Y así sucesivamente podemos saber que fue el Espíritu Santo quien llamó a esta persona, o la persona se puso por cuenta propia. Así es. Yo tomé algunas notas allí, la diferencia entre llamado y escogido, ¿verdad? Y que el llamamiento es un llamamiento a servir y no a ser servido, como el propio Jesús lo ha dicho. Y allí un poco el desafío sobre la definición de apóstol, ¿verdad? Sabemos que los títulos y los nombres, algunos de ellos han sido por cuestiones de traducción y encontrar una palabra que defina al ministerio. Jesús nunca habló de los apóstoles, porque en realidad Jesús nunca utilizó la palabra apóstol. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, él hablaba en hebreo, y apóstol no es una palabra hebrea. O sea que allí ya tenemos un conflicto en cuanto a lo que nosotros entendemos o leemos. Y como muchas veces yo he dicho, en muchos lugares, no todo lo que leemos es tal cual nosotros lo tenemos escrito, sino que allí hay todo un trabajo de exégesis, todo un trabajo de traducción, todo un trabajo de interpretación, de acomodación, de que las palabras tengan sentido en la configuración de los idiomas, de las etnias, de los diferentes lenguajes, ¿verdad?, que hay en cada región del mundo, en cada traducción de la Biblia. Así que es un poco más complicado que decir, puedo definirlo. El apóstol sí es un enviado, pero no es superior a nadie. Es exactamente lo contrario. Y eso es Apóstol Raúl, la definición fíjate, más normal. Sí, fíjate que no dice Jesús apóstoles, pero sí dijo muchas veces, yo los envío, enviados. Apóstol es un enviado. Enviados. O sea, como los griegos que tenían que establecer las escrituras y cómo digo enviados. O sea, la palabra es mucho más sencilla de lo que realmente se le ha dado lugar en estos tiempos, sobre todo, ¿no? Justamente un enviado, un mensajero, alguien que, alguien dijo, un cartero de Dios. Acá en Argentina el cartero es el que trae las cartas, el que trae el mensaje, ¿no? Yo también digo que el apóstol es un cartero. Yo soy uno de los que dice que el apóstol es un cartero. Durante los últimos 30 años se ha malogrado el significado de una palabra
y su función. Pero esto no es algo que sea de la iglesia evangélica, no es algo del protestantismo, ya el catolicismo ya lo hacía, lo hizo. La continuidad el papado, por ejemplo, es la continuidad del ministerio apostólico del Nuevo Testamento según la versión católica. ¿tá? Ellos entienden que el papado es la continuidad del ministerio de Pedro. ¿tá? Entonces, ellos, al contradecir a la iglesia evangélica, nos están dando la razón en cuanto al ministerio apostólico. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea hasta dónde llega la intervención, ¿verdad? Pastor Luis. Sí, en los encabezamientos de las cartas de Pablo, vamos a encontrar que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, pero esa palabra apóstol en el original dice esclavo de Jesucristo. Lo que eso también nos cambia totalmente mucha teología moderna que aparece hoy, en el cual todos tienen que de alguna manera, como decía hoy el apóstol Nelson, hacerle la reverencia al apóstol. Y vemos que es al revés, porque Pablo dice que es un esclavo de Jesucristo. Ya no solamente un apóstol, un enviado, ya no solamente un discípulo que hace lo que su maestro le pide, sino que él se presenta como esclavo de Jesucristo. O sea que ya no es dueño ni de él mismo, sino que todo lo que él dice, hace, está dependiendo del Señor que es su dueño. Eso cambia también la dinámica de cómo ver a un apóstol. Un apóstol es un esclavo de Jesucristo. Sí, en el final de sus días, el apóstol Pablo, allí en Filemón, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 9, Pablo dice que él ya siendo anciano, ¿ah? Y cito textualmente, dice, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. Así que tenemos argumentación de la propia palabra de Dios en cuanto a la función correcta o al correcto uso de la aplicación del ministerio. De la aplicación del ministerio. Y eso tendríamos, y podrían dejarnos allí las preguntas, quienes vean el programa, ¿qué les parece preparar un programa especial acerca de los ministerios o los ministerios apostólicos? Creo que daría mucho para hablar y daría mucho para aportar, ¿verdad?, al conocimiento de la palabra y a su vez a la buena información. A la buena información. ¿Por qué? Porque muchos de los que nos están mirando de pronto no son concurrentes a una iglesia, no son asiduos a una iglesia, o tal vez están pensando ir a una iglesia y se encuentran con este montón de nombres, que uno es el apóstol, que uno es el profeta. Bueno, creo que sería interesante que nos planteemos la posibilidad de dedicar un programa sobre este aspecto. Y aprovechando esto, ya los invitamos para el siguiente programa en el cual estamos preparando algo muy especial. Vamos a tener un programa especial de Pregunta al Pastor, en el cual vamos a incursionar en un tema muy candente y en un tema muy actual. Y es el conflicto, si lo hay, entre el judaísmo y el cristianismo. Entre el judaísmo y el cristianismo. Tengamos en cuenta que Jesús era judío. Tengamos en cuenta un montón de factores, muchos factores de la tradición judía que están involucradas al cristianismo. Y tengamos en cuenta que estamos en el tiempo de la gracia. Muy bien, continuamos con nuestro programa y ahora le vamos a entregar el espacio al pastor Marvin, que desde allí, desde Ecuador, tiene unas respuestas muy profundas para un tema también muy profundo. Pregunta al pastor. Pastor Marvin. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Que la paz del Señor gobierne sus vidas, sus corazones y sus familias. Agradezco por estar una vez más en este tercer programa de Pregunta al Pastor.
Y quiero responder a la pregunta que hace Marisa. Marisa de República Dominicana pregunta, ¿por qué hay violencia intrafamiliar dentro de los hogares cristianos? Realmente es una pregunta muy interesante y muy amplia a su vez. Hace un par de años acá en el Ecuador se hizo una evaluación. Haciendo una evaluación en la familia, se, se dijo que el 70% de las familias ecuatorianas son hogares disfuncionales. Esto quiere decir que de cada 10 familias, 7 tienen disfuncionalidad y solamente 3 están llevando un margen correcto. Entre ellos se puede hablar de violencia, de vicios, de abusos, de divorcios, entre muchísimas otras cosas más. Sin embargo, la pregunta que hace Marisa dice, ¿por qué hay violencia intrafamiliar dentro específicamente de los hogares cristianos? Y sabes, quizá un poco inclusive vergonzoso el tener que reconocer que aún dentro de los hogares llamados cristianos, no todos son correctamente funcionales. Es decir, no todos están yendo de acuerdo al margen, al formato del Señor para con su iglesia. Dice el libro de Efesios en el capítulo 5, en el versículo 28, dice así el apóstol Pablo. Y así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. ¿Por qué en los hogares cristianos? ¿Sabe? Esto tiene dos connotaciones. La una, la psicológica, y la otra, la espiritual. Por la parte psicológica, situaciones que ocurrieron en el pasado, sea del hombre o la mujer, que es la que está violentando a la otra parte. A veces hay heridas del pasado, situaciones que ocurrieron en la niñez, en la infancia, falta de amor, haber sido víctima de abusos también, lo cual hace que el abusador no pueda replicar el amor que recibe de la otra parte. Resulta que la parte abusada, hay que reconocerlo, es la parte que más ama. ¿Por qué se reconoce que es la parte que más ama? Porque es la que más perdona. Está dispuesta a perdonarle una y otra vez. A veces el abusador pues hace promesas de no volver a, a violentar la paz en el hogar, en la familia, y la promesa no dura mucho. A veces inmediatamente lleva regalos, entre otras cosas, para poder calmar la situación, pero lastimosamente hay un problema de fondo en aquella persona y eso no le permite mantener la paz en su familia. Leía sobre un caso de una pareja. La joven pues viene de un hogar en el cual su familia tiene muy buena posición económica y por eso siempre le ha dado todo lo que ella ha necesitado. La joven crece, desarrolla una carrera y pues empieza a trabajar y con su trabajo pues empieza a obtener de la misma forma todo lo que siempre ha querido. Luego se enamora y la joven se casa. Resulta que el hombre, por otra parte, viene de un hogar disfuncional, un hogar en el cual su padre se separa de su madre eh,
accede a otro compromiso, tampoco le va bien con el siguiente compromiso, por lo cual pasa el tiempo y llega a tener otro compromiso más. Esto hizo que a este hombre siempre le haga falta amor. Resulta que los dos se unen como una sola carne, como lo dice la Escritura. Se casan. Y luego de casarse empiezan a venir ciertos conflictos. ¿Por qué razón? La mujer empieza a pedir mucha atención. La mujer empieza a pedir que siempre él esté pendiente de ella, que siempre le esté llevando regalos, que siempre sea una persona muy detallista, y aquello es muy bueno. Pero resulta que el hombre no puede dar todo lo que ella espera. ¿Por qué razón? Porque él no lo recibió. Él no fue una persona verdaderamente amada y por ello le costaba dar tanto amor como el que ella le exigía. Ella empieza a inclinarse, a decir que ya no me quieres como antes, que yo nunca pensé que las cosas iban a ser así. Empieza a frustrarse, empieza a decepcionarse de él porque no ve en él lo que ella estaba acostumbrada a recibir de su familia, de sus padres, la atención, los lujos, los detalles y toda aquella situación. Es así que el hogar empieza a entramparse en una disputa entre que ella no recibe lo que quiere de él, que ella quiere más amor. Él no puede dar amor por cuanto no lo ha recibido y tampoco su esposa se preocupa por dárselo a él, porque ella está acostumbrada a recibir amor incondicional, pero quizá no le fue enseñado el dar amor también hacia su pareja. Eso es lo que provoca muchísimos problemas en los hogares, en especial hoy en día en los hogares cristianos, como es la pregunta de Marisa. Y es que influye mucho el trasfondo de la familia, lo que la otra parte ha vivido en la niñez o en la juventud, lo cual le afecta ahora en su vida adulta. Y es esa la razón por la cual tiene ese tipo de comportamiento. La segunda connotación es lo espiritual. Y es que resulta que no todo aquel que se hace llamar creyente es realmente un verdadero cristiano, una verdadera persona que está buscando a Dios. Y resulta que cómo se le puede pedir a alguien que dé frutos dignos de arrepentimiento si todavía no ha nacido de nuevo. Resulta que las personas tienen conocimiento, esta parte que se hace llamar cristiano, tiene conocimiento, tiene años quizás en el Señor, pero no ha madurado. Es esa la razón por la cual no puede tener un comportamiento verdaderamente cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente relación con Dios para poder llevar una vida íntegra con Dios y con su pareja. Esa es la razón por la cual hay inclusive violencia intrafamiliar en los hogares cristianos. Algo dice el apóstol Pablo citando el libro de Génesis, y es el mandato del Señor hacia Adán. Y dice, y por esto dejará el hombre a su mujer y se unirá el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vemos el matrimonio como una relación de una sola carne. Una sola carne. Ha sido el objetivo de Dios desde el principio, que los dos sean uno y deben de estar unidos en todas las áreas. Hay que comprenderse, hay que amarse, hay que respetarse, hay que ser uno, porque ese es el diseño de Dios para el hogar y para la familia. Porque hay violencia familiar, intrafamiliar, aún en hogares cristianos, porque los dos quizá no están siguiendo la misma ruta, porque hay heridas del pasado que no han sido sanadas, porque no ha habido una correcta relación con Dios y eso impide que puedan vivir como realmente Dios lo quiere. Espero también que con esto pueda responder a tu pregunta, Marisa, y agradezco a Dios por esta participación. Pastor Ponce y el resto del foro también tendrán mucho que aportar para este tema tan importante como lo es la familia. Excelente, excelente exposición. Sin duda que hay muchos factores que influyen en la estabilidad familiar y eso ha sido motivo de estudio desde varios frentes, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo la sociología, la psicología, incluso
la antropología familiar, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de la constitución de la familia a todo nivel, y quiero evitar mencionar algunas cosas para evitar el bloqueo de las redes sociales. Saben que en este mundo libre, entre comillas, que tenemos, hay algunas palabras que ni podemos decir, lo cual nos estarían cuarteando o quitando libertades, ¿verdad? Pero los conceptos también han variado. Los conceptos han sido modificados, el concepto de familia ha sido modificado, pero hay algo que no puede ser modificado, y es que si Jesús no es el centro del hogar, nada se sostiene, nada se sostiene. Aún así, como bien decía recién el pastor Marvin, hay otros factores como la madurez de las personas. Hay hogares en los cuales muy funcionales, ¿verdad? Y que allí, estando incluso Cristo presente, pero en algún momento, en algún eslabón de la cadena hay un quiebre, y eso hace que el resto de la cadena falle, y así todo el movimiento motriz de la familia comienza a desbaratarse. Y esos procesos a veces pueden durar semanas, meses, años, incluso toda la vida. Y lo hemos visto y hemos sido testigos de estas situaciones. Desagradables, por supuesto, desagradables. Pero creemos en un Dios que restaura, creemos en un Dios que hace todas las cosas nuevas, y creemos en un Jesús de nuevas oportunidades. Un Jesús de nuevas oportunidades. Tenemos la Biblia plagada de ejemplos en los cuales Jesús da nuevas oportunidades al pecador arrepentido, porque todos pecamos. Como dice el propio Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia del Señor. Y todos son, absolutamente todos. Bueno, damos continuidad entonces a la pregunta ping-pong. Tenemos una pregunta ping-pong, una pregunta en la cual todos los panelistas que estamos hoy vamos a aportar para enriquecer la respuesta. El pastor Luis tiene la pregunta. Pregunta al pastor. Bueno, Juan de Paysandú había hecho una pregunta acerca de todo un movimiento que hay para tratar de hacer una modificación radical a la Biblia, una modificación radical, porque muchos están diciendo como que la Biblia está anticuada para esta época y tendría que tener una modificación radical para estos tiempos. Esa es la pregunta ping-pong. ¿Qué opina el panel? ¿Habría que hacerle una modificación radical a la Biblia para estos tiempos? Qué buena pregunta. A ver quién se anima a hablar. Convengamos que según la historia, cuando usted hace una investigación de lo que es la Biblia como libro, dejando de lado el significado religioso que pueda tener, pero lo dejamos como un libro, la Biblia ha sufrido muchas modificaciones, ha sufrido muchos cambios. El catolicismo o el cristianismo primitivo, lo que hoy llamamos catolicismo, en sus inicios tuvo que hacer algunas modificaciones al texto conocido de la Biblia hasta ese momento, y según algunas literaturas contemporáneas, fueron acomodaciones por conveniencia. Por ejemplo, para sostener determinadas imposiciones regionales o determinados dominios sobre determinadas circunstancias en la época de las conquistas, en la época de las colonias, en la época de los virreinatos, y hay algunas versiones que indican que hoy se está haciendo lo mismo, pero ya ocurrió en el pasado.
ya ocurrió en el pasado, hace algunos siglos atrás, cuando teníamos un texto de la palabra de Dios, hubo un grupo de hombres, traductores, biblistas, especialistas en idiomas, incluso en lenguas muertas como el copto, como el arameo, como el siríaco, prepararon una traducción que el catolicismo no aceptó, que la iglesia cristiana del momento no aceptó. En cambio, tomó esa versión y se la entregó a un sacerdote de la época llamado Erasmo de Rotterdam, quien se encargó de hacerle en varias oportunidades modificaciones al texto. No es algo nuevo, es lo que quiero aportar, no es algo nuevo. Dice 2 Timoteo capítulo 3 en el verso 16, y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Esta frase inspirada por Dios quiere decir que es soplada por Dios, lo cual nos indica a nosotros que Dios es el autor. Él es la fuente de su origen. En el libro de 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 20, dice la escritura de esta forma. 2 de Pedro, capítulo 1, 20. Pero ante todo sabed que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. Es cierto, y hasta el día de hoy nosotros podemos ver montones de traducciones, pues cada una se adapta al lenguaje de la población, de la humanidad, ¿cierto? Hay un montón de traducciones, pero al hablar de modificar la escritura, se puede estar también cambiando el objetivo de la misma, y ese sí sería un problema. Hay traducciones que son un poco más claras, hay otras traducciones las cuales tienen errores que si no se los estudia, no se los contextualiza, pues pueden dar una interpretación equívoca. Sin embargo, si se hace un estudio correcto, pues uno puede entender cuál era el objetivo de la persona que escribió estas cosas. Entonces, en eso no hay ningún problema. El problema estaría si se le quiere cambiar el objetivo. Hay un solo objetivo que Dios tiene en la escritura, y es la de perfeccionar al hombre, es la de salvar al hombre, es la de hacer al hombre acepto, listo para poder entrar al reino de los cielos y vivir con él por toda una eternidad. Sí, como decía también el pastor Raúl Ponce, esto no es nuevo, sino que ya ha ocurrido muchas veces, y no solamente se ha querido modificar la Biblia, sino directamente eliminarla. Muchos países, incluso hasta el día de hoy, tienen prohibida la Biblia, prohibida la entrada de Biblias y la lectura de la Biblia. ¿Qué tendrá la Biblia para que un gobierno le prohíba a sus ciudadanos poder leerla, no? Qué tremendo. Eso está ocurriendo actualmente, siglo XXI, en muchos países. Entonces, esto no es nuevo. Otros, ante la evidente realidad de que no han podido eliminar la Biblia, dicen, bueno, vamos a cambiarla, vamos a modificar, vamos a cambiarle el objetivo, como decía el pastor Marvin, ¿no? Pero sabemos que el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay cosas que Dios ha dejado establecidas que son eternas, y quiero leer un versículo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, así termina la Biblia diciendo, si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios mismo hace una advertencia, y ojo acá tremendo, y hay que tener mucho cuidado. Dios hace una advertencia a aquellos que quieran quitar
de las palabras que él ha dicho. Creo que es muy importante reconocer, capítulo 1 de Juan, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesucristo mismo es la palabra. La palabra de Dios está establecida en el mundo espiritual, es Dios hablando al hombre, y Dios se encarga de custodiar su palabra y de que su palabra llegue y haya llegado hoy hasta los confines de la tierra y nadie haya podido a través de la historia callar la voz de Dios o quitar la palabra de Dios de su objetivo, del objetivo de Dios. O sea, intentar cambiar lo que Dios quiere decirle a la humanidad sería algo ridículo porque es imposible cambiarlo. Las cosas que son cambiables, las cosas que son movibles, creo que tienen mucho que ver con el hombre en sí, metiendo su mano en medio de lo que Dios quiere decir, y eso es movible, pero lo inconmovible de Dios será imposible. O sea, el tema principal de la Biblia es gobierno de Dios, ¿no es cierto? Dios pierde su gobierno allá al principio, cuando Adán y Eva dijeron, bueno, vamos a hacer una votación, ¿sí? No queremos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Bueno, Dios, mira, somos mayoría, hay moción, creemos que vos no tenés que gobernar sobre nosotros, ¿sí? Por supuesto que de otra forma y en otras palabras, y entonces el hombre se resiste al gobierno de Dios, y lo que Dios en este tiempo, y a través de los tiempos, está insistiendo en establecer es su reino, su gobierno, gobernar sobre el hombre. O sea, cuando decimos Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi dueño, Jesucristo es el que gobierna, es permitir que cuando decimos el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu qué, tu reino, tu reino. O sea, el reino del Señor establecido en la vida del hombre. Eso es algo inconmovible. O sea, lo que el hombre pueda movilizar de la Biblia, lo que el hombre quiera movilizar y pueda movilizar, será la parte que tiene vestigios, que tiene restos humanos de cuestiones de hombres establecidas en la Biblia en sí, pero la palabra de Dios, que Dios ha establecido, no, nadie la podrá cambiar nunca y cumplirá su función, porque dice que toda palabra que sale de su boca hará todo lo que tenga que hacer, ¿no? Así es, así es. Es la palabra de Dios, es inamovible, es intangible y no va a poder ser callada. Algo que se veía prácticamente difícil de lograr hasta hace 2 años, que era lograr llegar con la palabra de Dios a todos los confines de la tierra conocidos, y ya se cayó por tierra eso, porque a través, o gracias podríamos decirle, a la excusa de la pandemia y las virtualidades, ahora en cada dispositivo móvil hay una predicación del Evangelio, hay un mensaje de Jesucristo en alguna red social, hay hombres y mujeres, hay ministros, hay llamados por Dios, gente de a pie, como digo yo, que está predicando el Evangelio con su testimonio, con su vida, con sus fotos, compartiendo las predicaciones de su pastor en redes sociales, y el mensaje del Evangelio está corriendo como reguero de pólvora por cada rincón del planeta. Y esto es algo que hace 2 años atrás, 1 año y medio, no era posible pensarlo, que llegara muy rápidamente, y sin embargo, con esta situación que estamos viviendo, está ocurriendo. La palabra de Dios será predicada en todo el mundo antes de que venga el Señor. El Señor lo dijo y se está cumpliendo. Con respecto a la pregunta que soltó Luis, quería hacer una acotación a la pregunta misma, que dice que hay movimientos que están pensando o proponiendo un cambio radical a la Biblia. Y cuando escucho esta pregunta pienso en la intencionalidad que tiene ese movimiento. Como ya hablaron los demás
la palabra, la esencia de la palabra de Dios está ahí, en el contenido, la esencia es Jesucristo mismo y el mensaje que Él quiere hablar a la humanidad. Y cuando pienso en estos movimientos o en esta intención, como decía, de modificar, no puedo dejar de pensar en lo que es que quieren modificar, si realmente quieren modificar su forma de expresión o quieren degenerar, que en la Biblia mismo llaman pecado, o que Dios reprueba, o que Dios abomina, y entonces como no la pudieron invalidar y no la van a poder invalidar jamás, porque como ya lo comentaron y fundamentaron, la palabra es viva y eficaz, y todo pasará menos la palabra de Dios. Como no han logrado y no van a poder hacerlo, o sea, lo que tratan, o la intención es modificar al favor de, para que las prácticas que hacen determinadas personas no sean llamadas pecado delante de los ojos de Dios. Entonces en todo esto hay una intencionalidad de que como no la puedo suprimir de una, la acomodo. Entonces esa intención de degenerar la palabra, de acomodar la palabra, que ya ha ocurrido en algunos países y que no lo voy a mencionar acá, han creado una Biblia para un cierto movimiento usando algunas palabras a conveniencia. Y la palabra mismo es clara, que acontecerá en los últimos tiempos, que a lo malo lo llamen bueno y a lo bueno lo llamen malo. Entonces lo que Dios llama malo, lo que Dios aborrece, el hombre muchas veces no quiere, no está dispuesto a renunciar sus conductas, sus prácticas, y entonces lo que trata de hacer es acomodar para que lo que en la Biblia censura como malo no sea censurado como malo, sino que sea llamado bueno. Entonces me parece que va por ahí esa intención de modificar radicalmente la Biblia. Qué interesante lo que acabas de plantear, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay algo que hace unos minutos había mencionado acerca de que estamos viendo que las palabras de Jesús se están cumpliendo. Y hay algo que Jesús dijo allí en el Evangelio de Juan, que Juan lo registra en el capítulo 5, versículo 24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense que allí en el texto original no dice condenación, sino que dice juicio. Usa la palabra griega que se significa o se traduce crino, y significa juicio o juzgado, o irá al tribunal, se puede interpretar así. Entonces, por más que el ser humano, las mentes que gobiernan determinados grupos o determinadas naciones intenten modificar alguna cosa de la palabra de Dios, hay algo que no se va a poder modificar, y es la voluntad de Dios, que ya está establecida. Y Dios dijo: el que crea en mi palabra y el que crea al que me envió va a pasar de muerte a vida. O sea que no va a cambiar el hecho de que la salvación va a ocurrir, pero también como ocurre la salvación, también ocurrirá lo que es la condenación, que viene a partir de un juicio. Y vamos a tener un programa muy pronto hablando acerca del juicio de Dios, del trono de Dios y de los jueces que habrán en ese tiempo. Prepárese porque pronto tendremos ese programa, y vaya masticando y dejándonos preguntas respecto al tema. Así que podrán cambiar lo que está escrito, pero no van a poder cambiar lo que Dios ya ha establecido en su voluntad, porque nadie puede decirle a Dios qué haces. Yo creo que antes de darle al maestro Franco, creo que... Y está ahí con ahí nervioso, que salto, que me tiro por la pantalla. Hay que, creo que quitar la Biblia del medio es tan ridículo como cortarle el teléfono a Dios, querer cortarle el teléfono. O sea, quitar la Biblia no elimina a Dios. O sea, vos me estás hablando por teléfono y yo te corto. Yo no te estoy eliminando a vos de la faz de la tierra. Vos seguís vivo y voy a tener un problema con vos. Si vos, por ejemplo, sos mi jefe del trabajo y me estás hablando por teléfono y yo te corto.
Y es ridículo, porque vos sos el jefe y me vas a dejar sin trabajo o no, eso lo vas a decidir vos. O sea, quitar la Biblia, modificar la Biblia, hacer con la Biblia lo que se quiera hacer, como durante muchos años se la quiso eliminar, es como cortarle el teléfono a Dios y bueno, después agarrarse, ¿no? Antes de Franco, un pequeño comentario. Está bueno el ping-pong. Aguantá, Franco, ahí, aguantá la artillería. Una de las cosas que Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 24, como señal de los últimos tiempos, es que habría muchos engañadores, es que habría un engaño a nivel masivo, que habría mucha confusión y que habría engaño. Entonces, no es de extrañar que esta confusión, este engaño a nivel global de los últimos tiempos, también pase a la Biblia o quieran pasarlo a la Biblia. Bien, bueno, hablando sobre este cambio, ¿no? De querer modificar la Biblia, yo más que la Biblia, quizás pudieran llegar a cambiar la Biblia, pero yo llamaría las Sagradas Escrituras. Y la esencia de las Sagradas Escrituras es inamovible, es inmutable, porque tiene el mismo ser o la misma plasma, el mismo carácter de Dios mismo, ¿no? Que no cambia. Y ustedes hablaron muchas cosas, y qué lindo es en esto de pregunta al pastor, de que uno va aprendiendo, de que uno va escuchando. Y muchas cosas de que ustedes iban diciendo, y quería responder, ustedes ya las respondieron. Y es bueno porque estamos sintonizados. Y eso es lindo, porque esto no está armado. Le comentamos a la gente de que esto realmente nosotros no lo armamos, sino que podemos dar la libertad al Señor, al Espíritu Santo. Y tomé unos pequeños apuntes de todo lo que ustedes están hablando. Yo creo que el hombre en cierta manera siempre se quiso independizar de Dios. Y cuando el hombre se intenta independizar de Dios, comete o ha cometido a lo largo de la historia varios errores que la palabra nos enseña, como habíamos hablado al principio de este libre albedrío, que va a tener sus consecuencias. En eso de independizarlo, muchas cosas lo que quiere hacer es suavizar el mensaje. Como decir, no está tan malo el pecado, no le llamemos pecado, no le llamemos a lo malo, como decía recién la profeta, sino a lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. No, la Biblia habla y es específico. Tenemos un Dios que es un Dios de amor, pero también es un Dios que, como decía el apóstol Raúl, dice que nos libró de un juicio, porque hay un juicio eminente que todos vamos a tener. La Biblia dice que el hombre viva y muera una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Lo que también interpreto que el mismo hombre se quiere crear su propio Dios. Hay una nueva moda, como hablamos en tiempos pasados, con este tipo movimiento, llamarlo de alguna manera, como la nueva era, de que si vos te sentís bien, está todo bien. Si lo que vos crees, si lo que vos pensás, si lo que vos decís te hace sentir cómodo contigo mismo, está todo bien. Es como endiosar a uno mismo, como sacarlo del centro de todas las cosas al Señor mismo. El apóstol Raúl Ponce recién hablaba de decir que el Evangelio se iba a predicar y por todos estos medios está llegando a ciertos lugares o a muchos rincones de la tierra a través de celulares y computadora y demás. Y es en la percepción personal, en parte cierto y en parte no. Porque es bien clara ahí la palabra que dice, y será predicado este evangelio del reino. Porque hay muchos, y puede sonar raro, ¿no? Y puede ser para otro ping-pong, hay muchos tipos de evangelios. Hay cosas que se asemejan, cosas que son parecidas. Pero el evangelio del reino es el que va a ser predicado. El evangelio del reino, entre muchas cosas, trae luz, trae revelación, trae cambio, transformación. Entonces hay una manía de querer distorsionar la verdadera información que nos trae el mensaje de la palabra. Y el mensaje de la palabra es sencilla, son buenas noticias.
el mensaje de la palabra, de la Sagrada Escritura, es un cambio de vida. Y lo que pasa es que muchas veces el hombre no quiere dejar ciertas actitudes que la Biblia lo juzga o lo habla como pecaminosas, como erradas, y el hombre quiere satisfacer sus propios deseos. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no conforméis a este siglo. Simplemente voy a hablar esta partecita, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora hay diferentes tipos de entendimiento. A lo largo de la historia de los manuscritos originales de la Biblia o de las Sagradas Escrituras, como estaba diciendo, hubo diferentes tipos de versiones, pero el sentido original, en la esencia, no hubo una mala intención de cambiar, sino un error quizás de interpretación o de mala traducción, por llamarlo de alguna manera, sin emplear algo radical como lo que están proponiendo, lo que es esta pregunta de ping-pong, ¿no? Por ejemplo, ese mismo versículo que dice, no conforméis a este siglo, en otra versión, dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas, dice, y no adaptéis a este mundo. En otras palabras, no te adaptes al sistema, lo que te quiere imponer, porque nosotros somos aquellos que vamos como a contrapelo, ¿no? A contrapelo de lo que el mundo va y la masa, y no que somos exclusivos, que somos marcianos, que somos diferentes o religiosos, no, sino que aquellos que hemos entendido y comprendido que las Sagradas Escrituras son sí y amén. En la Biblia Dios habla hoy, la misma partecita de adelante dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Hay diferentes tipos de criterios, diferentes tipos de pensamientos, diferentes tipos de posiciones. Y es nosotros donde debemos de ser entendidos en las Escrituras, y todo está escrito. Van a querer transformar, pero como decía también el apóstol Nelson, nadie va a poder desconectarnos de esa conectividad de aquellos que somos genuinos, de aquellos que somos verdaderos. Y vendrán, claro que sí, espíritus que van a traer error, confusión, y hay tanta información, hay como una bola de información, y hay que saber empezar a discernir entre lo bueno y entre no lo que es bueno, ¿no? Lo que es profano y lo que es sagrado. Y yo creo que en todo esto, yo creo que una de las palabras que el Señor nos está diciendo en todo esto, que sigamos escudriñando la verdad, ¿no? La palabra. La verdad la tiene el Señor, únicamente Él, ¿no? Pero que nuestro corazón se afirme, porque buena cosa es afirmar el corazón en la palabra. Afirmemos el corazón en la palabra, para que no seamos engañados ni llevados por diferentes doctrinas o moveres que en verdad están en contra de lo que el Señor establece como agradable y perfecto en su buena voluntad. Bien, ahora, saludo Luis. Cuando quiero, para no perder un poquito allí el hilo, aprovechando que somos marcianos, como dijo recién ahí Franco, No. yo no sé si, yo miro las noticias de ciencia y tecnología y los avances, y veo, escucho, ¿verdad? Lo que las hipótesis que hay acerca de la creación y la formación de la vida en este mundo, como la conocemos, y todo lo que no conocemos. Todas las especulaciones que si investigamos un poco las vamos a ver allí, ¿verdad? Y se especula mucho, ¿no? Que se viene de otro lugar, etcétera, etcétera. Como sea, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. O sea que Jesús la tenía clara, ¿no? En ese sentido, lo dejó muy claro. Nosotros, llamémonos, como decía el doctor Dalío Salas, venusiano, marciano, como le quieran llamar, ¿verdad? Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y eso ya marca una diferencia en la vida de cualquier persona. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Sé de dónde Dios me sacó, sé dónde estoy hoy puesto en mi relación con Dios y sé a dónde voy. Y eso me lo ha dado la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia, con todos los cambios que haya tenido o pueda tener, me ha mostrado y me ha enseñado de dónde vengo, me ha mostrado dónde estoy en mi relación con Dios y en la vida, y sé a dónde voy en mi futuro. Y eso es algo que mucha gente necesita.
Recién el pastor Nelson, o el apóstol Nelson, como le quieran llamar, o Nelson, le iría, de allí del Centro Geográfico de Córdoba, allí él decía algo: no le podemos cortar el teléfono a Dios, o la conectividad a Dios. Y aunque el hombre quisiera hacer eso y lo lograra, miren lo que voy a decir, aunque el hombre quisiera hacer eso y lo lograra, Dios ya se adelantó a lo que el hombre quiere hacer. Y cómo, pastor, usted está diciendo cualquier cosa, permítame decirle, ¿no? Podrá decir usted. Pero yo le voy a responder diciéndole: no, no estoy diciendo cualquier cosa. Dios ya se adelantó a eso. Y allí encontramos en el libro de Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, en el cual dice: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, o sea, desde antes de que nosotros estuviéramos acá, ¿verdad? Siendo entendidas, fíjense lo que dice, y esto es tremendo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea que aunque le cortés la conectividad a Dios, aunque arranque las Biblias y las tiren, las prendan fuego y las eliminen y nos quieran impedir acceder al conocimiento de Dios, las cosas hechas ya nos hablan de Dios, nos hablan de su deidad, de su eterno poder, de su majestuosidad, de su soberanía. Entonces, usted que está viendo el programa y de pronto no tiene una relación con Dios, permítame decirle, como dice el apóstol Pablo, de modo que no tienen excusa para no ver a Dios. Nos pueden quitar la conectividad con Dios, nos pueden cambiar la vida, nos pueden bloquear las señales de todos lados, pero la propia naturaleza, todo lo que está creado en este mundo y fuera de este mundo, nos hablan de Dios. Pregunta al pastor. No, también siguiendo la línea de lo que decía el maestro Franco, una de las cosas, o la principal cosa que se quiere quitar o modificar de la Biblia es la palabra pecado, porque hay todo un movimiento global a nivel mundial que dice que, bueno, todos los caminos conducen a Dios, mientras vos te sientas bien, adorar lo que quieras, vas a llegar al cielo igual porque todos los caminos conducen a Dios. Entonces, para llevar a cabo esa, por decirlo de alguna manera, esa premisa, esa idea, es necesario quitar muchas cosas de la Biblia, entre las cuales la principal es el pecado. Y el pecado es pecado ahora, en el pasado, en la Reina Valera 1960, en la Vulgata Latina, en la Septuaginta y en cualquier versión, el pecado sigue siendo pecado en cualquier versión de la Biblia. Entonces hay una tendencia a querer quitar la moral de la Biblia, querer quitar el pecado, para que, bueno, para darle rienda suelta a otras cosas. Eso es lo que quería acotar también, porque eso se está moviendo a nivel mundial. Exacto. Y sin importar lo que nosotros pensemos o digamos, o las diversas opiniones que podamos tener, los distintos pastores o las distintas religiones que existen en el mundo, no cambia el hecho de la realidad de Dios y de la soberanía de Dios y lo finito que somos nosotros. Lo finito que somos nosotros, desde nuestro concepto hasta nuestras decisiones. Es un ápice, algo tan insignificante en todo lo que es la creación y en todo lo que es la naturaleza de Dios manifestada en todo lo creado, que realmente, tanto que nos creemos dueños de la razón y dueños de los saberes, y nos enfrentamos a una simple flor en el medio del campo y todo lo que sabemos se viene al piso. Todo lo que sabemos se viene al piso porque Dios, permítame decirle, es mucho más de lo que nosotros pensamos, creemos o entendemos. Lo terrible, triste,
es lo que viene luego del arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo viene a buscar a su iglesia. Y después de eso, la misma Biblia dice, ¿no? El hombre buscará la palabra y no la encontrará. Eso sí que se va a cumplir también, y eso es terrible. Es muy Yo fuerte. creo que el espíritu, yo creo que el espíritu de la palabra, por más que intenten, como alguien dijo por ahí, tirar, romper o abortar en cierta manera o exterminar la palabra de papel en sí, nadie va a poder exterminar lo que es el espíritu de la palabra, porque el espíritu de la palabra va a seguir funcionando. El espíritu de la palabra es lo que vive dentro de nosotros y produce el querer como el hacer e interpreta muchas cosas poderosas que nos ha mantenido no únicamente a nosotros, sino a muchas generaciones, y la palabra es la que vence y la palabra es la que va a perdurar, la Sagrada Escritura, hasta el final. Ese es el sello y eso es también, es como un ancla que tenemos nosotros, ¿no? De la confianza, de la fe, de la palabra, que permanecerá esta palabra que hemos creído, que predicamos, que confesamos y que estamos, ¿no es cierto?, hablando en esta hora. Esa es la palabra del Espíritu. Tremendo. Pastor Yo Marvin. quiero aportar con algo que dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: y te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple con tu ministerio. Hay una situación quizá un poco difícil ahora por todas estas cosas que se quieren hacer en contra de la palabra del Señor, para suavizar su lenguaje, para cambiar su mensaje y para desviar al hombre del verdadero propósito de Dios. Sin embargo, es cuando ahora más que nunca la Escritura nos redarguye a cada uno de nosotros a que prediquemos más que antes. Y aunque la cambien, aunque le modifiquen, el mensaje quedará grabado. Este programa lo verán en algún momento otras personas y sabrán que hubo un mensaje en el cual se les estuvo diciendo: hay una palabra que es viva y que es eficaz, más cortante que dos filos. Ella es la única que le puede dar una salida, una luz y una solución a la vida de él. Muy bien, interesante lo que planteaba allí el pastor Marvin, y es muy bueno. Y quiero cerrar este episodio, este momento que estamos teniendo ahora de ping-pong con algo que mencionó recién hace unos minutos el maestro Franco, y es Sagrada Escritura. Sagrada Escritura viene del texto sacro, ¿verdad? Sacro. Y sacro es un hueso que nosotros tenemos en el cuerpo, y que casualmente sacro es el hueso que le da todo el equilibrio a la columna y es el que distribuye el peso y la función del movimiento que nosotros utilizamos. Qué interesante que a la palabra de Dios se le llame sacro o Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios trae a nuestra vida ese equilibrio y esa distribución de las cosas correctamente en una vida que agrade a Dios. Así que me pareció tremendo esa palabra y quería mencionarla, y bueno, doy gracias a Dios por la vida de cada uno y por haber participado de este ping-pong. No, quería, con respecto a lo que estamos hablando, a la Sagrada Escritura, algo que dice el libro de Amós, terrible, ¿no? En el capítulo 8, verso 12, dice, hablando de los tiempos en que ya la Iglesia de Jesucristo no esté en este mundo y el Espíritu Santo tampoco, ¿no? Dice: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán
buscando palabra de Jehová y no la hallarán. O sea, llegará el tiempo en que el ser humano dirá, necesito encontrarme con la palabra de Dios, y no podrá hacerlo, ¿no? En ese tiempo. Por eso dice la misma Biblia, buscad al Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Bien, agradecemos a Dios, agradecemos al Señor por este tiempo especial, y nos quedamos con algo muy importante, y es que entre más intenten callarnos, más tenemos que predicar la palabra del Señor, porque ella es viva y eficaz. Gracias a todos los panelistas, gracias a todos los que están unidos a esta transmisión. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Ha sido un placer, un privilegio estar en este programa. Y bueno, les recordamos, sigan preguntándole al pastor y compartan el programa para que otros sean bendecidos. Dios les bendiga. Bueno, bendiciones a todos. Gracias por aguantarnos, gracias por estar allí. Y bueno, no le corten el teléfono al Señor, cómprense una Biblia, que Dios quiere hablarles a través de su palabra. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos los amigos aquí del panel. No, agradecida al Señor por un programa más, por permitirnos estar juntos, compartiendo su palabra y debatiendo y trayendo claridad y luz a aquellas preguntas, a aquellas personas que cada día están dejando sus preguntas ahí. Queremos, deseamos de corazón haber podido ser de bendición y que dejen más preguntas y que puedan compartir también este mensaje para que otras personas también reciban respuesta a sus preguntas. Bendiciones. Y bueno, y así terminamos una nueva edición de Pregunta al Pastor. Los invitamos para el próximo programa. Déjennos sus preguntas. Vamos a hablar sobre cristianismo y judaísmo. Un panel de invitados de alta categoría, como todos los que presentes. Y sin duda daremos respuesta a muchas consultas y estaremos trayendo luz a quienes están en tinieblas. Si usted no ha tenido o no tiene una relación con el Señor, le invitamos a conocer a Jesús, y si tiene preguntas, no dude en hacerlas. Que el Señor le bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.